Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a tratar hoy un tema diferente, tal y como les señalé ayer. Vamos a hablar ahora de algo que no se nos da muy bien, la demografía. ¿Por qué no de la estadística, de las matemáticas, o vamos a llamarle la ciencia de la demografía? No se nos da bien porque somos inmediatistas naturales. Hay una frase que dice que todo aquel mexicano que vea más allá de 72 horas es traidor a la patria. Y en el caso de la demografía hay que pensar en generaciones, hay que ver a los 20, 40, 50 o más años incluso. Uno de los problemas quizá, o de las características de la demografía, es que los efectos de los cambios en la población o en la estructura de la población no se ven de manera inmediata. Se ven a los 20, 25 o 30 años, de ahí que nuestros gobiernos hayan decidido hacer a un lado o hacer como que nada pasa en el terreno de la estructura demográfica del país. Ahorita en algunos programas anteriores, si usted es asiduo a Un Día con Ángel, recordará que ya hemos hablado del envejecimiento demográfico, de las consecuencias que esta segunda transición demográfica tiene en el sistema público de salud, en los sistemas de pensiones, en el mercado laboral, en la educación, partiendo de la base de que al haber menos niños van a sobrar maestros de preescolar y primaria, y en unos 20 o 30 años quizá también de secundaria. ¿A qué viene esta larga y aparentemente aburrida introducción? A que en el periódico El País, este periódico español, apareció una nota muy interesante que dice su título así: Portugal lanza un plan de choque para hacer subir la natalidad. Antes de Portugal, y ahorita le voy a decir algunas de sus características, el gobierno chileno anterior al que preside hoy la señora Michelle Bachelet, el que encabezaba el presidente Piñera, hará quizá un año y medio o dos, lanzó un programa más o menos similar a este de Portugal. Chile, junto con Argentina, Costa Rica, México, más o menos, están en una situación demográfica que ya preocupa a algunos funcionarios y gobernantes. En México no, En México todo va miel sobre hojuelas, en razón de que la tasa de reposición de 2.1 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil no se alcanza desde hace algunos años. Están moviéndose en los niveles de 1.4, 1.5, 1.7, de tal manera que eso traerá serias consecuencias en la estructura demográfica en 15 o 20 años. Cuando el presidente Piñera lanza este plan con estímulos económicos a algunas madres que tenían un hijo para que tuvieran 2, máximo 3, se les daría una cantidad en efectivo y una serie de beneficios médicos, laborales, etcétera, y se le echaron encima los políticamente correctos, y para estar a tono con la corrección política y las políticamente correctas, donde decía que intentaba él generar un ejército de esclavos para ser explotados por la burguesía. No dijeron el imperialismo yanqui, pero poquito les faltó. Sin embargo, lo ridículo de esta posición es que en esos niños que nazcan en los próximos años en Chile, efectivamente habría trabajadores, pero también habría ingenieros, políticos, científicos, médicos. Es decir, ¿por qué todos los niños que nacieren bajo el amparo de este programa impulsado, que pretendió impulsar porque se lo echaron abajo el presidente Piñera, iban a nacer puros obreros, puros trabajadores? Es un cliché, exactamente los mismos clichés que hoy emiten los de las izquierdas. Todavía ayer fue en la Cámara de Senadores y hoy ya es en Cámara de Diputados. Decía pues que Portugal lanza un plan para hacer subir la natalidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos viejos, tiene pocos niños, y las mujeres de Portugal han decidido, cada año que pasa, tener menos hijos. En ese sentido,
Y no crea usted que este planteamiento lo hace el Partido Demócrata Cristiano, porque luego dicen, es que la religión, la ultraderecha, no. Es una propuesta del Partido Socialdemócrata en Portugal. Y plantean otorgar una serie de beneficios interesantes desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal. Habría una reducción en los impuestos a pagar, habría estímulos a las empresas que contrataren madres embarazadas, habría también una licencia por maternidad al padre de la criatura, al esposo o al compañero de la parturienta. Es decir, se trataría de convencer mediante esta serie de elementos, en algunos casos en metálico o en reducción de pagos impositivos, para que elevaran el número de niños. Por supuesto que no estamos hablando de que regresarían a los 5, 6, 7 hijos nacidos vivos por mujer en Portugal de hace 60 o 70 años. No, simplemente se trata de que a mediano plazo la sociedad portuguesa recupere el 2.1, que como dije, se llama en términos demográficos la tasa de reposición. En la pantalla verá usted el título de este artículo en el periódico El País, y ahí puede usted leerlo y verá cosas muy interesantes. Y también viene un artículo ahí en la misma página donde encuentre usted sobre la situación de España, que está igual o peor que Portugal, entre otros países europeos. Si se va usted a Finlandia, a los países nórdicos, a Inglaterra, Alemania, etcétera, es una situación que tiene desde hace muchos años preocupados a los gobiernos. Han intentado subsidios en efectivo, en metálico, y la realidad es que han sido poco efectivos. El cambio cultural que se ha operado en las sociedades del mundo occidental desde principios de los años 60 en Europa y en México, desde principios de los años 70, ha empezado a dar frutos, pero más allá de toda prudencia demográfica. Dirá usted, bueno, es que hay mucha gente en México, ya cuando traemos ese problema aquí, y yo le preguntaría a usted, ¿qué tanto es mucha gente en México? Si usted revisara las cifras del censo del año 2010, encontraría cosas muy interesantes. Hay una gráfica que la vamos a insertar, los compañeros de edición la van a poner, donde se muestra que en México para el año 2010, de acuerdo a los datos censales, nacen 1.7 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil. Sin embargo, este es el dato censal. Sin embargo, hay otros datos que arrojan encuestas. Una encuesta sobre demografía en el 2009 de fertilidad habla que estamos por encima del 2.2, 2.3. Otros hablan del 2.1, pero si es 2.2, 2.1, 1.7, 1.8, el hecho es que para los próximos 20 años la tendencia clara es a reducir el número de hijos nacidos vivos por mujer. Hay muchas explicaciones a este proceso de cambio cultural. La educación para la mujer, más años de educación se convierte en menor número de hijos, la participación en el mercado laboral, las mujeres exitosas que deciden que no quieren tener hijos de manera voluntaria, las parejas que se casan o establecen una relación permanente y tampoco desean tener hijos. Es decir, hay múltiples factores. Por encima de todo esto estaría la urbanización de las sociedades y también en México. En este panorama que le planteo, ¿cree usted que es factible en México detener esa caída de la natalidad? Es decir, que detengamos y convenzamos a las mujeres mexicanas en edad fértil para que tengan no 1, sino 2 hijos, por ejemplo. Yo lo veo eso realmente difícil si no se hace un trabajo coordinado. Yo no sé qué edad tenga usted que me está viendo en este momento, pero si usted era un veinteañero en los años 70, a principios del gobierno del presidente Echeverría, recordará usted un eslogan que fue muy exitoso: la familia pequeña vive mejor. Y tuvo tal efecto eso
que de tener 6.7 hijos nacidos vivos por mujer en 1970, 40 años después, 2 generaciones, bajó ese 6.7 a 1.7, o a 2 si gusta usted. Y la tendencia, como le digo, es a la baja. ¿Cuál es el efecto que se advierte al paso del tiempo con una caída en el número de hijos nacidos vivos? Simple y sencillamente la pirámide poblacional empieza a achatarse en la base, es decir, el porcentaje de niños del total es menor y empieza a bombarse en la parte media y a crecer en la parte, en el pico, en el vértice de ese triángulo, de esa pirámide poblacional. Y esto último significa que cada año va a haber más viejos mayores de 60 años en el país, y no habrá suficientes trabajadores jóvenes que vayan a entrar al mercado laboral para poder mantener a aquellos viejos que prácticamente más de la mitad no van a tener una pensión ni el servicio médico asegurado. En consecuencia, corremos el riesgo, como dice en un excelente artículo el doctor Isaac Katz, que estamos en riesgo de convertirnos, si no atacamos este problema, en un país de viejos pobres, donde no tendremos dinero para atender sus enfermedades, que no van a ser gripes, no van a ser infecciones intestinales, van a ser cardiopatías, enfermedades degenerativas producto de la edad, Alzheimer, Parkinson, problemas diabéticos, de diabetes con todas sus consecuencias. Por eso yo le planteo a usted una vez más que piense en los efectos de esta gran transición demográfica que se llama precisamente envejecimiento demográfico o engrisamiento de la población, como usted guste. Pero el efecto en Portugal, en España, en Finlandia, en Alemania, en Inglaterra, en los países nórdicos, en China, en Japón, en Rusia, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, es exactamente el mismo. Cada vez hay menos niños y en consecuencia sobrarán maestros, y cada vez habrá más viejos y escasearán los recursos para darles, al menos en los últimos años de su vida, algo que pudiera ayudarlos a sobrellevar en condiciones de dignidad su vejez, dicho de otra manera, los últimos años de su vida, pero no tendrán quien los cuide, no tendrán quien los atienda, porque además ni siquiera hemos promovido la especialidad de geriatría para atender hoy a 10, 12 millones de mexicanos mayores de 60 años. Espero que le haya resultado el tema interesante y lo espero mañana, donde vamos a regresar quizá al tema de moda, la reforma energética, desde otro punto de vista. Muchas gracias y buenas noches por estar conmigo aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.